Buenas noches a todos los compañeros y colegas. Antes de empezar, por favor, en el chat, ¿podrían dejar su nombre completo para tomar registro de su constancia como asistencia y generarla para el momento de la descarga de su constancia, tener el nombre completo y correcto de cada uno de los que asistieron a la sesión el día de hoy? Vamos a empezar con esta sesión del día de hoy. Tenemos el gusto de que nos acompañe un gran ponente, el doctor Jorge García Andreu. Él es anestesiólogo y alergólogo, egresado del Hospital Nacional de Nutrición. Lleva desde el año 96 ejerciendo la anestesia en el estado de Querétaro actualmente. Él es miembro del Staff de Estado Médica Querétaro, es miembro del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Querétaro. Asimismo, también forma parte de la Asociación Mexicana para el Estudio del Dolor. Y hoy nos va a platicar de una temática que es muy recurrente en nuestra práctica clínica, la anestesia multimodal en el dolor agudo. Doctor, lo dejamos con la palabra. Muchas gracias, Edgar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lamento muchísimo no poder estar de cuerpo presente porque la idea era hacerlo presencial, pero pues situaciones ajenas a mí me obligan a tener que hacerlo por este medio, pero bueno, cumpliendo, aquí estamos. Tengo unos grandes amigos ahí en Morelia y bueno, me hubiera encantado verlos, pero en otra ocasión será. Pues vamos a hablar de un tema que todos los anestesiólogos, definitivamente todos, tenemos que meternos en eso, y es el manejo del dolor. Usualmente es dolor posoperatorio, pero aplica también para muchas cosas de las que vamos a hablar aquí. También aplican para dolor agudo en urgencias, por ejemplo. Por alguna razón no está ocurriendo. Ahí está. Dolor agudo es aquel que se presenta posterior a un daño tisular, usualmente en nuestro caso es quirúrgico, y normalmente se resuelve este dolor en el periodo de la curación. Entonces no es que vaya a ser por los siglos de los siglos. Amén. El dolor agudo en general es importante reconocer que tiene una función de aviso y de diagnóstico. Si un paciente tiene una apendicitis y no tiene dolor, pues no lo vamos a enterar jamás, por ejemplo, o una piedra en un riñón o una fractura, en fin. Entonces hay una función de aviso importante. Entonces no es que todo el dolor sea malo. En este caso el dolor agudo es bueno, que nos tiene que llevar a un diagnóstico. Y en el caso del dolor postoperatorio, dolor postraumático, bueno, a lo mejor la causa sí está clara y tenemos que resolverlo de cualquier manera, porque este dolor se puede llegar a ser crónico y eso no está absolutamente nada. Siempre que tengamos dolor agudo, tratar la causa de entrada. Si no se puede tratar, entonces tenemos que manejar el dolor y hacer de forma invasiva o no invasiva. Y algo muy importante, evitar la cronificación del dolor. Pues si nosotros nos centramos en dolor postoperatorio, bueno, el tratamiento de la causa va a estar complejo, pero sí podemos hacer mucho por que el paciente no tenga dolor de manera crónica. Desgraciadamente, a pesar de que con el avance de los años se ha avanzado mucho, pues la verdad es que pareciera que no se ha avanzado gran cosa, porque aún en este artículo, por ejemplo, del 2017, estamos viendo que en pacientes hospitalizados, el 21% de los pacientes tiene dolor ligero, pero un 47% moderado, 20% severo y hasta un 12% dolor extremo. Entonces quiere decir que no estamos haciendo bien nuestra tarea. Si hay más del 30%, casi la tercera parte de los pacientes están teniendo dolor severo a extremo, algo estamos haciendo mal. Y en el paciente ambulatorio, pues los números son bastante parecidos. Y esto es hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. Si nosotros checamos, por ejemplo, este artículo más reciente de este mismo año, que nos habla del dolor postoperatorio en África, que con nuestro gobierno actual para allá vamos, bueno, pues el manejo inadecuado del dolor llega a ser hasta el 95% de los casos. Allá están peor que nosotros todavía. Y ahí se pusieron a analizar las causas. La primera es una inadecuada valoración del dolor postoperatorio. Muchas veces no sabemos que el paciente tiene dolor. ¿Por qué? Porque no se evalúa, porque no se está siguiendo. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito más sobre eso. Segundo, falta de conocimientos por el staff médico. Y aquí incluimos médicos y enfermeras. Muchas veces, pues no sabemos qué hacer. Caso claro, ortopedistas. Les ensartan un AINE y si no le funciona un AINE le ponen otro, cuando están haciendo exactamente lo mismo mecanismo de acción. Entonces también hay una parte importante de falta de conocimiento. Tercero, hay factores relacionados al paciente, inclusive temas de misticismo, y ahí son temas culturales, entonces le dedican a Dios su dolor y demás.
nada que ver. Y otra cosa es que a veces los pacientes como que no terminan de entender la situación, aunque nosotros le digamos, a ver, en caso de dolor avíseme, y el paciente piensa que es normal que tenga dolor y lo acepta como tal. Entonces, literalmente hay un estoicismo importante en este sentido. Otra es la escasez de recursos humanos y técnicos. Por ejemplo, en este artículo de África hay zonas, por ejemplo, de Nigeria, donde hay un staff ¿qué les gusta? 10 médicos por miles de habitantes. Entonces, es un problema muy importante. Aquí en México no lo tenemos tanto, al menos en medios urbanos. Y técnicos también, porque, a ver, ahorita ya empieza a haber un poquito más, pero remontémonos 10 años atrás. ¿Cuántas de sus unidades contaban con ultrasonido para hacer un bloqueo en quirófano? La verdad es que pocos. Y tener un ultrasonido en la privada también cuesta. Entonces, se ha ido abaratando esto, pero aún así, no todos lados tenemos de todo. Y finalmente, escasez y restricciones con medicamentos. Actualmente estamos con un tema severo de crisis de opioides en México, muy diferente a la crisis de opioides que se tiene en Estados Unidos. Allá el problema es que abusaron y ahora los tienen muy amarrados de las manos y les cuesta trabajo prescribir opioides. Aquí el problema que tenemos es que no hay. El fentanil ya está escaso, morfina oral no tenemos metadona, y eso sí estamos hablando ya de México, no de África. Allá aparte tienen problemas de que muchas veces, bueno, de los AINES no pasan. Entonces, si no cuidamos también nuestra política, para allá vamos. Pero bueno, aterrizando en el presente, aún así, aquí en nuestro México, lindo y querido, estamos teniendo problemas de escasez y restricciones con medicamentos. Entonces, ¿cuál es el problema de que esté mal manejado el dolor? Bueno, pues es esto. O sea, un dolor postoperatorio intenso puede aumentar el riesgo de llevar a dolor crónico porque va a generar sensibilización central y periférica. Puede haber inmunosupresión relacionada con el dolor que no se alivia. Hay un aumento de la actividad simpática, lo cual puede llevar a problemas de infartos y otros problemas cardiovasculares. Obviamente a nadie le gusta tener dolor, o sea, entonces va a generar ansiedad, va a generar depresión y una deambulación retardada. Y eso a su vez va a generar una estancia más prolongada, va a retardar el alta de los pacientes, inclusive es una causa de riesgo de admisión. Readmisión a estos pacientes que ya los dimos de alta y resulta que no se controló bien su dolor, terminan regresando a hospitalizarse porque les duele. Entonces tenemos que ser mucho más eficaces en nuestro manejo de dolor postoperatorio. Y les comparto aquí una diapositiva sobre la incidencia de dolor crónico a los 4, 12 y 24 meses después de algunos tipos de cirugía que están más relacionadas con dolor crónico postoperatorio. La toracotomía sin duda es de las que se relacionan más, pero también histerectomía abdominal, histerectomía vaginal, reparación de hernia, no aparecen aquí, pero cesáreas. ¿Cuántos pacientes después de una cesárea pasan los años y siguen teniendo dolor en esa zona de amputaciones? Ya ni sería. De hecho, aquí tenemos una tabla con esas incidencias. Amputación, toracotomía, plastías inguinales. Es muy frecuente que yo reciba pacientes con dolor crónico postoperatorio después de una plastía inguinal, pero inclusive las cesáreas llegan a ser un porcentaje no despreciable, del 10 al 18%. Les comparto este diagrama que encontré ahora preparando la plática. Este es del 2021, en el cual de una manera muy puntual nos muestra el timing, ¿no? Preoperatorio, intra, postoperatorio y de recuperación, y es lo que va ocurriendo en este tiempo, los eventos. Y hay varios factores de riesgo biofísicos para esto, porque obviamente también recordemos que cada paciente es diferente. Entonces, en este modelo biofísico-social o biopsicosocial, pues hay factores como edad, joven o pacientes de sexo femenino tienen mayor riesgo de dolor crónico postoperatorio. Algo que genera mucho problema es lo que le llaman catastrofismo. Entonces, ese paciente que dice, me va a doler, me va a doler, me va a doler, concedido, te va a doler. Si hay mucha ansiedad, también va a haber más dolor. Si los pacientes que ya son dependientes opioides, también tienen un mayor riesgo. Y obviamente factores quirúrgicos. Ahí conocemos a nuestros cirujanos. Ya hay unos que parecen carniceros y otros que son muy finos operando. Bueno, también van a encontrar variabilidad entre lo que ocurre en quirófano con nuestros. Tenemos que buscar, valorar y el tratamiento en estos casos, tratar de anticiparnos y llevar varias estrategias para eso. Entonces, bien, si hablamos de dolor preoperatorio, tenemos que hay dolor preoperatorio, puede ser el paciente que tiene una apendicitis o una piedra en el riñón o una fractura, entonces tenemos que adelantarnos y manejar el dolor desde antes de la cirugía. Dolor transoperatorio, propiamente la anestesia quirúrgica que hacemos todos los días.
y el dolor postoperatorio inmediato que habitualmente también nos hacemos cargo de él. Sin embargo, está este dolor postoperatorio, tratar de prevenirlo y por eso ya tienen más de casi 15 años que se está identificando esta necesidad. Y el dolor postoperatorio básicamente es una mezcla, un dolor neuropático, y se desarrolla algo que se llama sensibilización periférica, que tiene que ver con algo que se llama sopa sensibilizante, que se liberan muchos neurotransmisores y están generando una hipersensibilidad a nivel periférico, que a su vez se puede traducir después en una sensibilización central, mediada principalmente por sustancia P y glutamato y activada por vía de la NMDA. Aquí les explico un poquito de esta sopa inflamatoria. Se libera hidrogeniones, ATP, bradiquinina, péptido relacionado con la calcitonina, histamina, muy importantemente prostaglandinas, que es lo que nosotros inhibimos con los AINE, leucotrienos, que es también con glucocorticoides, en fin. Todo esto nos va a llevar a una cascada de eventos que nos van a llevar a que haya un incremento en... ¿Se movió? Hay un incremento en la expresión de canales de sodio. Al tener más canales de sodio, se va a transmitir con mayor facilidad los estímulos dolorosos. Y a nivel de la fisiopatología, tenemos que una transducción, un primer estímulo doloroso que se va a traducir a una señal eléctrica que va a ser conducida, posteriormente es conducida a través de nervios. Va a haber un proceso de modulación en astas posteriores y finalmente va a subir por los haces neo y paleoespinotalámico al tálamo, donde hay un nuevo procesamiento y finalmente vamos a ir a lo que es la percepción del dolor. Entonces, bien, entrando en materia, la analgesia multimodal como tal nos brinda un amplio espectro y es importante que esa analgesia multimodal la podamos definir como el emplear diferentes medidas con diferentes mecanismos de acción, que pueden ser físicos, farmacológicos, en fin, para tratar de mejorar la analgesia y que nuestros pacientes tengan menos dolor. A nivel mundial, los opioides es la piedra angular para el manejo del dolor postoperatorio. En nuestro país no. Ya lo empieza a ser un poquito más, pero siempre han sido los antiinflamatorios esteroideos. Pero básicamente buscamos reducir esos efectos secundarios relacionados con opioides y contamos con varios opioides fuertes y débiles y muchas opciones no opioides. Empezando por paracetamol, inhibidores de ciclooxigenasas, anestésicos locales, gabapentinoides, antagonistas NMDA. Desgraciadamente ahorita ya no contamos con ketamina por una cuestión también pues de laboratorios PISA, que ya no lo hace, pero sí contamos con magnesio y agonistas alfa-2. Me voy a basar mucho en unas guías que se diseñaron en 2016, no se han actualizado, ha habido intentos fríos ahí por sacar algún artículo, pero estas guías son guías de manejo conjunto entre la American Pain Society, la American Society of Renal Anesthesia and Pain Medicine y la American Society of Anesthesia, y son tres asociaciones fuertes de dolor y anestesia, y emitieron una serie de recomendaciones de las cuales fui tomando las más importantes con respecto de analgesia multimodal. Y de hecho la recomendación número 6 como tal es: el PANE recomienda que los clínicos ofrezcan analgesia multimodal y el uso de variedad de analgesia, pidiendo intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, tanto en niños como en adultos, lo cual es una recomendación fuerte con alto nivel de evidencia. Dentro de los analgésicos que llevamos a utilizar en dolor agudo, a su izquierda tienen listados todos, anestésicos locales, opioides, paracetamol y demás, que se pueden administrar por diferentes vías: epidural, subaracnoideo, intravenoso, en fin, depende de cada caso, sus diferentes mecanismos de acción y, algo muy importante, los eventos potenciales colaterales de efectos adversos. Obviamente, haciendo una combinación de estos medicamentos a su izquierda, vamos a poder disminuir dosis y poder obtener una menor frecuencia de efectos adversos, o que estos sean de menor relevancia. Otra de las recomendaciones, que he hecho la número 5, ya lo mencionamos con el artículo de los africanos, es la valoración del dolor. Tenemos que emplear y ser consistentes con nuestra valoración del dolor. Porque si uno valora escala numérica análoga, otro lo hace visual, otro lo hace con verbal, otro lo hace con frutas, está muy complicado. Pues tenemos que estandarizar en nuestros hospitales, haya una sola guía para el dolor. Es más, del mismo numérica análoga, hay de 6 puntos, hay de 11 puntos, la más habitual es del 0 al 10,
Y lo habitual no es presentarles una línea de 10 centímetros de logomedia, es preguntarles del 0 al 10 qué tanto le duele. La cosa es que sea siempre la misma manera. Hablando de los antiinflamatorios no esteroideos, que es nuestra piedra angular en muchos de los casos, sabemos que lo que hacen es inhibir prostaglandinas, los AINE no específico, inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. El problema con los de la COX-1 es que también para proteger el estómago por dentro, para mantener y para que se puedan pegar las plaquetas. Y si inhibimos la COX-2 nada más, bueno, disminuiremos inflamación, disminuiremos dolor. Todos los AINES tienen un perfil, no es el mismo en todos los casos. Hay unos que son más COX-1, más COX-2, un perfil mixto bastante balanceado. En fin, aquí va variando y cada vez tenemos un poquito más de opciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ya mencionamos, inhibición de síntesis de prostaglandinas, inhibición de ciclooxigenasas, tenemos efecto analgésico, inflamatorio y antipirético, pero estos dos puntos que tengo en rojo son bien importantes. Ustedes tienen un paciente con antecedentes de úlceras, por favor, AINA no va. Si tienen un paciente que es hipertenso, diabético, que aparte le están metiendo diuréticos y demás, híjole, mucho cuidado con los inflamatorios porque nos podemos llevar entre las patas ese riñón. Y aunque se habla menos de eso, no, el diclofenaco tiene toxicidad tanto hepática como cardíaca, entonces habrá que ver también con eso. Es de todos conocido que, por ejemplo, el ketorolaco, que es el más agresivo de los antiinflamatorios no esteroideos a nivel de toxicidad gastrointestinal, hay varios estudios que lo comparan con parecoxib en cuanto al riesgo de presentar erosión o úlcera gástrico-duodenal. Y bueno, es clara la diferencia entre el riesgo de uno y el riesgo del otro. Se mencionan estos estudios ketorolaco porque era lo que había y más fácil, pero sí es una realidad que es el más bravo de todos. De hecho, en esta tablita encontramos que con respecto a controles, se le coxib más o menos parejo, y que en paz descanse era, pero el no selectivo sí son varias veces más peligrosos que el antiinflamatorio no esteroide coxib. Toxicidad gastrointestinal, ya se los mencionaban, aquí lo vemos, el ketorolaco, cuando tenemos que el celecoxib, hablamos de un 5.4 o Percoxib 2.12, aquí no aparece el Torecoxib ni el Parecoxib, pero más o menos en el rango. Ustedes van subiendo y cada vez mayor riesgo, siendo más riesgo, el mayor riesgo del ketorolaco. A nivel de riesgo cardiovascular, de infarto, el más seguro de todos es el NAPRO. Después, por acá ven si le de una manera parecida, y esto se aplicaría quizás también el parecoxib, pero sin embargo el toricoxib cerrado a nivel cardiovascular. Pues también no todos los coxib son iguales. La publicación ya viejita, que habla sobre, es del y el cual vemos y comparan pacientes que son crónicos, riesgo gastrointestinal y riesgo cardiovascular. Se ve que si tiene bajo riesgo de los dos, dale el que quieras, pero si tiene riesgo bajo gastrointestinal, pero alto cardiovascular, lo que se sugiere es naproxen, si aparte están con aspirina, sí. Pero si el paciente tiene alto riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, se le coxib inhibidor de bomba. Riesgo de los dos, evitar los AN de preferencia, pero se van a requerir naproxeno o dosis baja de celecoxib con inhibidor de bomba de protones. Y si aparte toma aspirina, bueno, por favor evítenlos. También plaquetarias, también se ve una diferencia importante entre parecoxib y prolaco. Y al final de cuentas, la recomendación que hace el American Pain es utilizar acetaminofén o antiinflamatorio no esteroideo celecoxib oral, porque ya no tienen parecoxib. Entonces, utilizar inhibidores COX-2 para tratar de evitar la liberación de prostaglandinas, la sensibilización periférica que se presenta con estos, en fin. Entonces, sí tenemos eso aquí en México no nos lo tienen que decir. Pero bueno, consideraciones prácticas es reconocer que una respuesta variable en cada paciente, no realizar combinación de ANs, platiquen sobre los traumas, por favor. Los más seguros a nivel gastrointestinal, COXIP, a nivel renal, naproxeno y el clomixinato ericina, que no aparece en muchos de los estudios, pero el clomixinato ericina es un fármaco que es útil para el manejo del dolor, que también tiene efecto relajante de músculo liso, que muchas veces es deseable.
y no irrita el estómago, no le pega al riñón, irrita la vena, duele muchísimo, por lo tanto tiene que ir bien diluido o póngaselo cuando el paciente está totalmente anestesiado. Pero también es una buena opción. Con respecto a los opioides, esta foto la tomé yo hace muchos años en Argentina y habla de codeína pura veneno. Están mitificados por completo, más por el presidente que tenemos ahorita, pero reconocemos que hay leves a moderados, de los cuales el que más utilizamos es el tramadol, porque aparte hay presentación intravenosa o en ampolla inyectable, y de ahí opioides fuertes, de los cuales inyectables tenemos morfina, oxicodona, fentanil, buprenorfina y nalbuphina. Que a mí la nalbuphina de plano no me gusta, pero el efecto sabemos que estamos buscando es analgesia, tanto espinal como supraespinal, que se encuentra por receptores mu, delta y kappa. Reconocer también que el receptor mu2 nos va a generar una disminución de efecto de función respiratoria. Por esto es que los pacientes pueden presentar depresión respiratoria. Por este efecto sobre el tracto gastrointestinal podemos tener náusea, podemos tener estreñimiento de una manera muy importante. Y algo importante es que los efectos psicomiméticos se relacionan principalmente con el receptor kappa. La nalbuphina es un antagonista mu agonista kappa. Por eso es que también se ponen medio locochones con la nalbuphina, que si es lo que tienes, úsalo, pero si tienes otras opciones, mejor por evitarlo. Los efectos colaterales son bien conocidos: náusea, vómito, estreñimiento. Náusea y vómito se presenta sobre todo al principio del tratamiento en dolores crónicos. En dolor agudo se va a presentar siempre que no nos anticipemos y no demos algún antiemético. Entonces siempre hay que dar también antieméticos aparte de cuando damos algún opioide. El estreñimiento también es una de las causas por las cuales los cirujanos como que no les encanta que los utilicemos, pero si se requiere hay que usarlo y dar procinéticos para que el paciente no se estreña tanto. Pueden provocar mareo, retención urinaria, sobre todo cuando los utilizamos por vía neuroaxial. Y la depresión respiratoria la vamos a encontrar principalmente en pacientes de vírgenes opioides y en los extremos de la vida. Pacientes muy ancianos o pacientes muy chiquitos. Yo no tengo experiencia en niños, pero es cuando más podemos tener depresión respiratoria. Puede haber efectos cognitivos que de repente no captan lo que se les dice. Y si bien tiene un efecto sobre el sueño, y de ahí viene lo de morfina, lo que comete el sueño no REM. El sueño REM, de hecho, lo acorta. Está demostrada inmunosupresión con fentanilo y con morfina. Otros opioides no han demostrado ese efecto inmunosupresor. Y también las razones por las que mucha gente a nivel crónico lo siente: tolerancia, adicción, mal uso de los mismos. Y hace unos años se vio la hiperalgesia inducida por opioides, que está particularmente el fentanilo y el remifentanilo son los que lo pueden producir con un punto más de frecuencia. Pues dentro de las recomendaciones de la APS para los opioides recomienda preferentemente opioides orales por encima de los intravenosos y definitivamente evitar la ruta intramuscular. Son recomendaciones fuertes de calidad moderada. Recomiendan la bomba de analgesia controlada por el paciente, lo cual es una chulada donde las hay, porque el paciente solito se va matando, se va administrando sus dosis de opioide de acuerdo con su dolor, sin tener que esperar a la enfermera que llegue a que le diga: doctor, tengo dolor, etcétera. Entonces, solitos se aplica su dosis y nosotros programamos esa bomba de PCA bloqueando. Yo le pongo bolos cada tanto tiempo, pero se puede bloquear 2 horas o 4 horas o 6 horas para evitar riesgo de sobredosis. No se recomiendan infusiones basales de opioides intravenosos en PCA en adultos vírgenes opioides, como estaba mencionando. Igual lo mismo aplica para niños. Y algo bien importante: hay que monitorizar la sedación. Entonces, si estamos dejando algún opioide, las enfermeras tienen que tener la indicación de estar monitorizando la sedación. Dentro de los analgésicos que contamos en México, la primera elección de los débiles es el tramadol, de los potentes es la morfina. Ahí vienen las dosis recomendadas. El tramadol tiene la ventaja y desventaja, que también tiene un efecto sobre serotonina, y es un efecto serotoninérgico, que a su vez nos va a dar más analgesia, más sobre dolor también tipo neuropático, pero también nos va a dar más náusea. De hecho, el tramadol da más náusea que la morfina por esta razón, porque actúa también sobre serotonina. La morfina, por su cuenta, el problema es que es 10 veces más potente que el tramadol, pero también libera histamina. Entonces, no le tengan miedo a usar morfina. Si cuentan con ella, úsenla.
más que en lugar de usar 100 miligramos de tramadol, usan 10 miligramos de morfina. Siempre utilicen la sedación, no la pongan en bolo porque van a tener mayor riesgo de náusea y vómito principalmente. Y no todos lados hay, pero cuando la tengan, les va a estar bien. Segunda opción, buprenorfina. La buprenorfina funciona bastante bien. 300 microgramos de buprenorfina equivaldrían a los 10 miligramos de morfina o a los 100 miligramos de tramadol. Hasta nos lo hicieron fácil porque las ampolletas es lo que traen, los equivalentes. La buprenorfina es más potente que la morfina, por eso se dosifica en microgramos. Y eso es un agonista parcial que difícilmente nos va a llevar a una depresión respiratoria, lo cual también es bueno y es fracción 2, entonces hay mayor disponibilidad de buprenorfina que de morfina. La nalbuphina, yo les digo, traten de evitarla. La dosis es 1:1 la equipotencia con morfina, pero es agonista, capa antagonista, entonces también va a hacer que sus demás opioides no funcionen muy bien. El único caso en el que sí les puede sugerir que utilizaran nalbuphina es aquel paciente que quieren revertir de opioides en el postoperatorio por dejarle cierta analgesia postoperatoria. Bueno, esta puede ser la opción, pero en general traten de no usar. La analgesia de los opioides, ya les comentaba, 300 microgramos de buprenorfina equivaldrían a 10 de morfina intravenosa, que equivaldrían a 100 de tramadol. Entonces, aquí lo tienen, o inclusive hay esta tablita un poquito más complicada. Ahí viene la página del doctor Andrés Hernández Ortiz, donde viene esta tabla un poquito más complicada, pero más precisa para el manejo de dosis intercambiables de opioides. Con respecto de otros fármacos que poco usamos en el postoperatorio, viene por la gabapentina. Este estudio es un estudio coreano en el cual 60 pacientes de histerectomía le autorizadas a 3 grupos, uno con placebo, otro con ketamina y otro con gabapentina. Y encontraron, y esto buscando dolor crónico post-histerectomía, encontraron que la gabapentina, pacientes con gabapentina presentaban menos dolor que con ketamina y con placebo, y tanto GABA como ketamina había un menor consumo de morfina en PCA. Y también sí llega a haber algunas ventajas con gabapentina al manejo de para dolor crónico postoperatorio. El único detalle es que la dosis de gabapentina era de 1200 miligramos. Entonces, estos 1200 miligramos muchas veces por el paciente llegará ya previamente anestesiado al quirófano, pero son las dosis que se estudiaron. Hay otros estudios sobre pregabalina y en este forest plot vemos que todos los estudios en general nos hablan de favorecen el uso de pregabalina para el control del dolor postoperatorio, igual dolor sobre todo cuando esperamos dolor tipo neuropático. Entonces, el panel en este sentido recomienda usar gabapentina o pregabalina como un componente de analgesia multimodal. Las dosis que se recomiendan están ahí, de 600 a 1200 miligramos para gabapentina, de 150 a 300 miligramos para pregabalina, y se sugiere dar 2 horas antes de la cirugía. No rompen ahí lo que es. Con respecto a la ketamina, también se llega a considerar, desgraciadamente ya no tenemos en México, y lo que recomendaban, aunque era una recomendación débil, con evidencia de calidad moderada, era utilizar un bolo de 0.5 miligramos por kilo y utilizar una infusión transoperatoria. También la lidocaína, que esa sí tenemos, todavía no nos la quitan, en pacientes que se someten sobre todo a cirugía laparoscópica abdominal y que no tienen contraindicaciones, se sugiere utilizar el transoperatorio de 2 a 3 miligramos por kilo, 0.5 a 2 miligramos por kilo. Ahora, con respecto a la anestesia y analgesia regional, que nos encantan los anestesiólogos, porque nomás nosotros la hacemos y todavía no, es una zona donde mucha gente todavía no se mete. Tanto la analgesia epidural como de nervios periféricos como paravertebral tienen diferentes ventajas, pero también tienen sus desventajas. La analgesia epidural, el principal problema que vamos a tener es que, aquí está, tenemos relacionados con la técnica y relacionados con el anestésico local, lo cual nos puede llevar a hipotensión. Entonces, pacientes que les dejo un infusor epidural con anestésicos locales y opioides, bueno, tenemos que estar muy atentos al tema de la hipotensión y a otros efectos adversos como retención urinaria, debilidad motora y toxicidad. La debilidad motora es un monitor importante, una luz amarilla, en caso de que tengamos pacientes que desarrollen epidural, este va a ser las preguntas. A nivel espinal o subaracnoideo, a mí me encanta usar la morfina en este nivel, aunque puede haber náusea, vómito y prurito. La realidad es de que les va bastante bien y no andas dependiendo tanto de
infusores ni cosas más complicadas. En la vía paravertebral también es una vía que se está utilizando mucho actualmente, sobre todo con el ultrasonido, se está usando bastante. Tenemos menos problemas que a nivel epidural con respecto sobre todo a la hemodinamia, aunque sí es posible que tengamos hipotensión. Y la infiltración de la herida, esa es buena, bonita y barata. Aparte, el anestésico local tiene propiedades bacteriostáticas, entonces y antiinflamatorias, esto nos va a ayudar en muchos sentidos. Diferentes infusores, eso es una bomba de PCA, y bueno, los pacientes realmente quedan muy contentos. Limitaciones, bueno, una limitación clara es esa, o sea, no todas las espaldas son miel sobre hojuelas, hay pacientes realmente complicados de bloquear y nos llegan, y ese paciente es, bueno, como que mejor le damos analgesia por otra vía, porque sí es de las mismas. Ahora, con respecto a las técnicas de analgesia epidural, antes, hablando de la prehistoria, ya mencionaba el doctor Edgar, yo terminé anestesia en el 96, dolor 97, entonces me ha tocado ver la evolución de todo esto, y antes utilizábamos bolos intermitentes, pues les pegábamos su jeringa acá con buprenorfina y bupivacaína, y cada X tiempo la enfermera tenía que ir y pasarle un bolo. Esto, sin embargo, se relaciona con más efectos adversos. De hecho, inclusive ha habido muertes cerebrales porque migra el catéter intratecal y la enfermera no se dio cuenta, le administró el bolo, terminamos con problemas. Entonces, estos ya no se deben utilizar. Tenemos que utilizar infusión continua. Si hay PCA, fantástico. Si no hay PCA, puede ser de los elastoméricos. Y nada más, aquí es importante dónde dejamos la punta del catéter, qué tipo de opioide, qué tipo de anestésico local utilizamos. Riesgo de contaminación también. La morfina también se puede aplicar a nivel epidural. A mí me gusta más subaracnoidea, pero 100 microgramos subaracnoideos nos da la misma analgesia que 1 miligramo por vía epidural, que 10 miligramos por intravenosa de morfina. Nos da una buena analgesia por 18 y 22 horas, sobre todo para el tipo de es barata, no requiere tecnología, hay muchas cosas que hay. Antes andábamos cargando para todos lados, por favor ya no lo hagan, es riesgoso. Tiene sus desventajas, sobre todo náusea, vómito, prurito, etcétera, pero yo lo uso cada que puedo. Si vamos a utilizar bolos epidurales, perdón, analgesia epidural, es importante dónde dejemos el catéter. ¿Por qué? Porque a nivel torácico vamos a tener todas estas ventajas de la izquierda, pero a nivel lumbar no. La vasodilatación es distal, vamos a tener vasodilatación coronaria rápida. Que si el paciente está operado de rodilla, bueno, la idea es analgesia en rodilla. Entonces tenemos que pegar ahí las dos. Vamos a utilizar. El doctor Narinder Agarwal es médico hindú, fundado en Suecia ya, pero estas razones por las cuales la analgesia epidural cada vez tiene un rol menor y tiene que ver con todas las cosas que se han hecho tanto a nivel quirúrgico como de rehabilitación respiratoria, pulmonar sobre todo, tasa de fallas y también la cuestión de litigación. O sea, pueden llegar a meter en algunos problemas. Sobre todo cuando hay hematomas y otros problemas. De hecho, en esto, una serie de complicaciones y medicina del dolor, vemos que el bloqueo epidural se relaciona con más problemas, principalmente hematoma espinal o abscesos epidural. Disminuye mucho esta frecuencia de bloqueos mixtos, y para el bloqueo espinal también realmente meningitis purulenta, ya vimos el caso de lo que pasó en Durango y demás. Parte de lo que puedo hacer para disminuir problemas con el espinal, yo lo que hago es que paso mi aguja de subaracnoideo a través de una aguja de las amarillas. Entonces, de alguna manera ya no estoy funcionando bien con mi metal. Otro punto importante es el empleo de antiinflamatorios y anticoagulantes que tenemos que usar, y la manera segura de descontinuar este tipo de fármacos antes del procedimiento. En el caso de la heparina intravenosa o subcutánea, se habla de 2 horas. Coumadina, bajo peso molecular, 24 horas.
agentes fibrinolíticos a menos 48 horas y fondaparinux 24 horas. De los nuevos, aquí están dabigatran, rivaroxaban, igual se recomienda por lo menos un día antes de poder nosotros hacer algún proceso, alguna intervención a nivel de columna, suspenderlos. Y también poco reconocidos, pero también hay algunas sustancias de medicaciones herbales que los pacientes pues sí le entran al ajo, le entran al ginseng y ginkgo biloba y demás, pero también pueden interferir con la coagulación, sobre todo a nivel plaquetario, el ajo. Disminuye la agresión plaquetaria, entonces, bueno, si el paciente de los ajo fans, ya les mencionaba yo el monitoreo de un paciente que dejamos con un catéter epidural, tensión arterial y frecuencia cardíaca desde que inicia la infusión cada media hora por 3 horas y después cada 2 horas. Tenemos que estar evaluando sedación cada 1 a 2 horas. Función motora, que esto ya mencionamos que puede ser lo que nos ayuda a detectar de una manera oportuna un hematoma epidural. Tensión arterial y frecuencia cardíaca posturales ante la primera evolución, deambulación, escalas por datos del alarma, en fin. O sea, si se fijan, una enfermera tiene 10 pacientes y tiene 3 con analgesia epidural, se va a volver loca y no va a poder. Entonces, estas terminan las heroínas del cuento, las enfermeras. Entonces, seamos realistas si van a poder hacer este tipo de monitoreo o no. Ya mencionaba, intratecarcomorfina, yo les administro 100 gramos de subaracnoideos, dosis única, a la hora que les pongo el subaracnoideo y pues va bastante bien. El principal problema es el prurito y la retención urinaria, pero por ejemplo son cesáreas, esterectomías, traen sonda igual. Pero prurito este va a ser el principal problema y poco que hacer al respecto. Se les puede administrar propofol a dosis bajitas, pero no realmente no ayuda a gran cosa. Sin embargo, es preferible muchas veces el prurito que el oro. En este caso, estamos hablando sobre consumo de morfina, de clonidina. Vemos metaanálisis de 7 estudios con 503 pacientes y el tiempo que tardan en solicitar analgésico y consumo de morfina. Y si se fijan, en todos los casos favorece al grupo de investigación. Entonces, recomendaciones de la American Pain Society con respecto a analgesia regional, básicamente usen técnicas neuroaxiales, ya vimos el problema, pero básicamente algo bien importante, hubo una época en la cual les daba por andar probando medicamentos no estudiados a nivel epidural y llegaban a poner magnesio, benzodiazepinas, neostigmina, tramadol, etcétera. Por favor, no lo hagan. O sea, esto evítenlo a todas luces. Sí es buena analgesia neuroaxial, sobre todo en cirugía torácica y sobre todo en pacientes con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. Pero tienen que llevar ese protocolo que mencionaba sobre autorización. Y de las técnicas periféricas hay mucho nuevo, se está utilizando bastante. Les comparto este cuadro en el cual desde el 2021 sobre la eficacia de la analgesia regional en una serie de cirugías, pues cirugía de mama, y se llegan a utilizar varios tipos de técnicas, ¿no? Hay estudios que favorecen analgesia regional o anestesios locales, no tanto. Hay otros que dicen que no tanto, hay otros que sí, pero más hacia la convencional, pero en general, acá hasta la derecha están las diferentes técnicas y sí son más los fans, digamos, de la analgesia regional en este sentido, sobre todo para evitar dolor crónico postoperatorio que lo mencionábamos en principio. Algunos ejemplos, esto es cómo mejorar la analgesia con un bloqueo torácico para vertebral para cirugía de mama. Son 24 estudios aleatorizados controlados, 1.822 pacientes, vieron que había menor consumo de opioides, menos náusea y vómito, menos tiempo de hospitalización, menos dolor crónico postoperatorio a 6 meses. Y aumentaba la eficacia si agregamos fentanil y al hacerlo multinivel, esto es no quedarnos en un solo nivel y confiar en la difusión, sino hacerlo a varios niveles. Los eventos adversos al utilizar ultrasonido para este tipo de y está todos los estudios y todos favorecían el bloqueo para vertebral transtorácico. Y las recomendaciones: agregar fentanil a varios y
guía ultrasonográfica. En este caso estamos hablando de bloqueo del plano transverso abdominal. En la parotomía de laparoscopia cesáreas es una técnica de las que más se utilizan para anestesia regional para abdomen. Es una técnica que se hace relativamente fácil. El único detalle es que sí requiere el ultrasonido y un entrenamiento y no nomás andar picando, porque si es un bloqueo interfacial, entonces requiere un poquito de volumen y mucho de que la aguja esté en el sitio adecuado, en el plano entre el oblicuo interno y el transverso. En este caso estamos hablando de reemplazo total de rodilla y lo que utilizaban era bloqueo del nervio femoral. Igual, y aquí utilizaban una técnica mixta entre ultrasonido y también localizador del nervio periférico. Veíamos los vasos femorales y se bloqueaba y encontraban una muy buena analgesia similar a la epidural, pero con menos náusea y vómito a dosis únicas, no tener que dejar catéter. Es otro caso, o sea, bloqueo de canal aductor, artroscopía ambulatoria de rodilla, vean mejor analgesia, menor en reposo y menor consumo de PDs de 8 a 24 horas. Entonces, el ultrasonido sí ha venido a modificar nuestra práctica diaria. Entonces, si lo tienen, úsenlo, o el paciente pues, que se preste para eso. A lo mejor una circuncisión, que esto no me viene para nada, pero hay muchos procedimientos en los cuales nos podemos beneficiar bastante. Esto es para el reemplazo total de cadera, 45 estudios aleatorizados controlados, evidencia de calidad moderada para bloqueo de nervio periférico, disminución del dolor, satisfacción del paciente y disminución de estadio confusional agudo, ahorita estancia hospitalaria. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a los que se les hace reemplazo de cadera suelen estar viejitos, entonces ya tiene deterioro muchas veces cognitivo y además le metemos opioides, vamos a empeorar ese estado confusional. Entonces, si nosotros disminuimos factores que puedan agregar, que puedan agravar el estado confusional, como puede ser varios de los medicamentos que utilizamos, y lo logramos hacer, pues mejor para el paciente. Entonces, concluyendo, dolor postoperatorio sigue siendo subtratado por las diversas causas que ya se mencionaron. El abordaje multimodal la neta, es lo que tenemos que estar utilizando, buscar diferentes tipos de mecanismos de acción y de medidas para tratar de controlar el dolor, buscar prevenir la sensibilización central del dolor postoperatorio persistente. Y si bien la base son ANs y opioides, bueno, las técnicas regionales han estado ganando muchísimo terreno, pero sobre todo a nivel de neuroaxiales, el monitoreo debe ser cercano. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su presencia, la invitación. Una vez más, discúlpeme que no pude estar ahí de cuerpo presente, pero aquí estamos con mucho gusto y mucho agradecimiento. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por su tiempo, práctica tan descriptiva, práctica que la verdad es una manera muy guiada de cómo poder actuar en este tipo de pacientes con ese dolor. Hay un par de preguntas para usted, si nos puede apoyar. Vengan. Nos menciona una compañera, doctor, ¿existe ya un temor? ¿Y usted qué opina al respecto? Perdón, hay un ruido ahí que interfiere. Ahí sí me escucha mejor. ¿Lo ves? En tabletas. No, no me escucha. No, a ver otra vez. ¿Existe algún derivado de la ketamina? ¿Derivado de la ketamina vía oral? No, no tenemos ketamina oral. Estaba utilizando ketamina nasal y funcionaba bien. El problema es de que ya no hay ninguna presentación. ¿Qué se puede utilizar para bloquear el receptor en NMDA? Podemos utilizar metadona. La metadona actúa tanto agonista MU como antagonista NMDA. El problema es que tampoco hay. Agradecelo al PG. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué opina respecto a un bloqueo neuroaxial, el subaranoideo, que se necesita? ¿Qué ha visto usted de ese tipo de combinaciones? ¿Qué recomienda? Ok, yo sí he visto combinaciones y de hecho a veces lo hago. Si tú utilizas a nivel neuroaxial fentanilo, vas a tener una mejor analgesia transoperatoria, pero no postoperatoria.
Y la morfina no te va a servir para el transoperatorio, pero sí te va a servir para el postoperatorio. Entonces, por ejemplo, una cesárea, tú puedes tomar 10 o 12 miligramos de bupivacaína pesada, poner 100 microgramos de morfina y 20 de fentanilo, y los pacientes les van muy bien, no sienten nada en la cesárea. Las broncas de hipotensión son relacionadas a la bupivacaína y tienes que atenderlas en un momento, pero con los opioides les va bastante bien. Entonces, es una mezcla, digamos, racional. No tendría caso utilizar otros opioides. Buprenorfina no está descrito su uso a nivel subaracnoideo. Se podría usar a nivel epidural y en infusiones. De hecho, es más, en mi tesis de residencia, era unas dosis comparativas únicamente buprenorfina, 1, 2, 3 o 4 microgramos por kilo, y se veía que había una diferencia importante entre los de 1, 2 y los de 3 y 4. Pero era solamente cirugía abdominal y solamente buprenorfina en un volumen de 10 mililitros. Volvemos a lo mismo, estoy hablando del siglo pasado. Ya no se usan bolos a este nivel. Nos comenta una compañera, ¿qué ha visto usted respecto a la intensidad de los efectos secundarios? Ni seguridad, Perdón, Edgar, de repente se mete que no es alguien que está conectado y de repente no metes este ruido, no sé qué sea, pero no te escuché. No te oigo, A ver si me escucha mejor ahí. ahí sí te escucho. Nos comentan, con respecto a la dosis de morfina en anestesia neoaxial, la incidencia o la intensidad de los efectos secundarios cuando la administramos subaracnoidea o peridural es la misma, obviamente con su equivalencia de dosis. ¿O usted que ha visto dónde se presenta mayor intensidad de efectos secundarios? Es muy parecido, a lo mejor discretamente más a nivel subaracnoideo, pero la realidad es que es muy parecida. La principal diferencia a nivel epidural y subaracnoideo es que al ser la morfina hidrosoluble, va a migrar más, va a tener una migración rostral mayor a nivel subaracnoideo que a nivel epidural. Entonces, a nivel epidural, sí requieres un efecto de bolo, junto con el anestésico local que utilizas para la cirugía. Por si le pones nada más 1 miligramo, digamos, de morfina epidural y no le metes volumen, el efecto va a ser pobre, va a ser menor. Entonces, yo por eso prefiero la subaracnoidea. Ok, otra duda. Respecto a las cirugías que se relacionan con dolor postoperatorio neuropático que pueden cronificarse, ¿en qué tipo de cirugías recomienda el uso de los antiepilépticos previo a la cirugía? ¿Y por qué la dosis en pacientes vírgenes a esos medicamentos los limita respecto a los efectos secundarios o no hay una limitación? Ok, buena pregunta. Lo que está demostrado y estudiado son gabapentinoides. A saber, 2 puntos, gabapentina y pregabalina. Las dosis estudiadas son dosis más o menos altas si el paciente es virgen. Recordemos que la dosis recomendada de pregabalina, digamos, a nivel crónico va de 150 a 600 miligramos al día. Que nosotros empecemos con 50 o con 75 para que lo toleren mejor, es cosa de que lo hacemos así para tolerancia. Pero la dosis recomendada como útil es esa, de 150 a 600. Entonces, dar 150 miligramos es, digamos, estás en el margen bajo del rango de dosis útil. Entonces, no es que sea una dosis alta. Ahora, si se le da como dosis única a pacientes, por ejemplo, que se están operando de columna, les va a ir bien. Les va a ir bien con esa dosis y sí van a tener una sedación basal y a lo mejor hasta disminuye un poquito tus requerimientos de anestésicos y sobre todo de analgésicos. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta más. ¿Cuáles consideras son las mejores estrategias para evitar la hiperalgesia opioide? Alfa 2 agonistas. ¿A nivel IV o a nivel subaracnoideo o combinado? No, intravenosos. Intravenoso. Tú le puedes dar, tienes dos opciones. O premedicas al paciente con clonidina o manejas transoperatorio de dexmedetomidina en infusión. Ajá. Esa sería la principal recomendación. La otra es, pues, evitar REMI, o sea, que es el que más se relaciona con la hiperalgesia inducida por opioides. No tanto el Fenta. Ahora, inclusive ya hay tendencias de hecho, Marusa Naranjo
Ilustre Morelense, vecindad de Mérida, es de las principales que enarbolan lo de la opioid-free anestesia, anestesia sin opioides. Yo, que me disculpe, yo sí para la inducción sí les meto su bolo de fentanil, sin duda, pero trato de mantener mis dosis bajas en el transoperatorio utilizando Dexme. Ok. Otra duda, utilizando el remifentanilo, al terminar la infusión, eh, ¿cómo recomendar ese término de la infusión agregando fentanilo? ¿A qué dosis le ha tocado ver a usted? ¿O su fentanilo? No, no. A ver, el remifentanilo, fentanilo, sufentanilo es más para el transoperatorio. Ah, Y el paciente lo va a sacar a terapia, pues sí, ahí están me va. familiarizados y sácalo con fenta y no pasa nada. Ujú. Pero si no es el caso, lo que tienes que hacer es anticipar. Tú sabes que a los 4 minutos de que cerraste el remifenta, ya no hay ningún efecto del REM. Entonces te Ujú. tienes que adelantar y con anticipación administrar morfina de preferencia o tramadol o buprenorfina, pero anticiparte, es el punto. O tus técnicas regionales también. Ok. Entonces, estimar que alcancé la dosis óptima de este opioide, este tramadol o morfina, previo al término de mi remifentanilo. Sí, yo sugeriría una media hora antes de que termine la cirugía iniciar con estas opciones. Ok, muy bien. Creo que no tenemos más dudas. Compañeros, ¿algo más? Doctor, le agradecemos su plática, su tiempo, su disposición. La verdad que fue una plática muy instructiva y didáctica, práctica para ponerla en nuestro día a día y agradecemos su tiempo y su atención. Muchas gracias, espero que haya sido el agrado de todos y bueno, esperemos vernos pronto en algún congreso por ahí. Claro que sí, doctor, mucho gusto. Aquí lo esperamos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.